Y ahora sí. Ahora, ya determinamos que la constante de velocidad tiene un valor de 2,98 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. Entonces, lo único que me falta determinar es la temperatura. ¿De qué forma hallo la temperatura? Entonces, con una expresión que me estaba dando el problema, ¿no? El problema me estaba diciendo cómo varía la constante de velocidad en función de la temperatura. Entonces, directamente agarro la expresión matemática sabiendo que para que se cumpla la condición establecida, la constante de velocidad debe adquirir un valor de 2,98 por 10 a la menos 3. Entonces yo voy a reemplazar ese valor. Reemplazo el valor de K. ¿Cuánto vale la constante de velocidad? 2,9862 por 10 a la menos 3. Y resuelvo por o mediante por solve, porque es una ecuación no lineal. Y me dicen cuánto vale la temperatura. Y ustedes me tiran el valor. ¿A cuánto equivale la temperatura de operación dentro del reactor intermitente para que se cumplan las condiciones establecidas por el problema? ¿Cuánto? ¿Hola? A mí me salió 921,26. Sí, eso sale. ¿Cuánto entonces? 921,26. 921,26 grados Kelvin, ¿no? Kelvin. Kelvin, porque el problema me dice que la temperatura utilizada en esta ecuación matemática va a salir en Kelvin. Y si yo quisiera colocarle en Celsius, ¿cuánto equivale eso? Le resto 273, ¿no? Y sale 600, ¿cuánto? 48,26. 648,26 grados centígrados. Y listo. Pero la respuesta es esta, ¿no? En grados Kelvin. Entonces ahí acabamos el problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Será que se dejó entender el problema? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Vamos? ¿Cuál? ¿Qué pasa, Rodrigo? Yami, ¿Cuál es tu consulta? ¿Sí? siempre que trabajemos con sistema volumen constante, siempre vamos a trabajar con N y no C, y Ahora, no la concentración. sistema volumen variable. No, lo único que cambia, por si Sí, acaso, en sistema volumen variable es la expresión cinética. RA ya no va a ser variación de la concentración de A sobre variación del tiempo, sino que presenta esta nueva forma. 1 sobre el volumen final de la variación de los números de moles gaseosos, de los números de moles de A sobre variación del tiempo. Esto nomás cambia. ¿Está bien? En volumen variable. Ya si ustedes quieren, ah, pueden trabajar con conversión, pero normalmente en volumen variable, en la cinética no se utiliza la concentración, se utiliza la conversión más que todo. ¿Está bien? ¿Hola? sí, gracias, Yami. ¿Alguna otra consulta, otra duda? ¿Quedó, quedó claro el problema?
algo nuevo que se haya visto acá que no se haya explicado antes, tal vez para hacer más énfasis en eso. Vamos, son 81 personas que están conectadas, opinen. Está bien. ¿Está bien entonces? Vamos bien Está por el claro. momento. ¿Está claro? Ya, Se está bien. entendió muy bien, Yamil. ¿Entendió, Yamil? Va, está bien. Ahora, ¿alguien tiene algún problema que guste que resolvamos? ¿Alguien? O yo coloco otro. O acá la paramos y nos vemos el otro miércoles. Hagamos uno más, porfa. Ya vamos, Colócalo vos, Yamil, por favor, es que no sabíamos que podíamos dar una opción. ya vamos a hacer otro. Ya para la siguiente, Ya saben, para la siguiente propongan problemas. ¿saben? Ya vamos a hacer uno que dice. Esperen, estoy buscando. Voy a pausar un rato la grabación para que no pese mucho. Mientras buscamos. Yamil, una consulta. ¿Sí? Para la próxima clase, ¿será que nos puedes enseñar un ejercicio que es sobre el fabricante? Es un Claro, modelo de examen. claro, pero lo del fabricante. No lo tengo a mano ahorita el ejercicio, sí, pero es un poco complejo ese ejercicio y la verdad que me gustaría que nos enseñes ese, por favor. Claro, pero lo del fabricante es diseño de reactores. No es tanto para el primer parcial, pero si gustan lo hacemos. Yo lo tengo en el fabricante. ¿Ah, lo tenés? Lo Ah, ya, tengo. buenísimo. No. La primera parte nomás, entonces. Pero mejor hagamos algo que va a entrar en el primer parcial, así no perdemos tiempo en uno del segundo. Ya vamos a hacer un ejercicio de linealización. ¿Está bien? Vamos, escriban. Escriban. Dice lo siguiente. La reacción en fase líquida (2A) produce R. Se estudió en un reactor intermitente. Isotérmico. A 130 grados centígrados. A 130 grados centígrados. La concentración inicial de A fue de 1 mol sobre litro. Y después de 1 hora, la concentración de A fue de 0.1 mol sobre litro. Ahora me dice, sabiendo que la reacción es de segundo orden, calcule. Inciso A. La concentración de A después de 30 minutos. Inciso B. El tiempo en el que la concentración de A es igual a la concentración de R. Esas dos cosas. Entonces lo mismo.
ya sabemos que el problema se va a dividir en dos partes, lo que son los datos y la parte de la reacción. Me dice, la reacción es en fase líquida, entonces ese es un dato. La reacción se produce en fase líquida. ¿Qué quiere decir que la fase sea líquida? ¿Cómo va a ser el volumen en la reacción? Cuando la fase es Constante. líquida, te defino que el El volumen... volumen es Vale. constante. Exactamente. Cuando la fase es líquida, automáticamente defino que el volumen es constante. Además de eso, la reacción es 2A produce R. produce R. Y toda esta reacción se produce en un reactor intermitente. Reactor intermitente. Isotérmico, temperatura constante a 130 grados centígrados, que equivalen a 303 grados Kelvin, ¿no? O 403. 403 grados Kelvin. Y me dice, dato, la concentración inicial de A fue de 1 mol sobre litro. Tengo un dato. La concentración inicial de A es de 1 mol sobre litro. Ahora, ¿este dato va junto o separado? O sea, ¿se relacionan entre esos o es distinto? Después de 1 hora, la concentración fue de 0,1 mol sobre litro. ¿Son datos que van juntos o separados? ¿Separados? A ver, ¿Se relaciona? se relaciona. Es como lo acá, ¿no? Decía, el volumen al cabo de 10 minutos va a ser el 50%. Entonces yo lo voy a tomar como una condición. ¿Cuál es la condición del problema? Que después de 1 hora la concentración de A vale 0.1 mol sobre litro. Yo sé que al cabo de un tiempo de 1 hora, la concentración final de A es de 0.1 mol sobre litro. Y me da un dato de la reacción. Me dice que la reacción es de segundo orden. No sé escribirlo acá. La reacción es de segundo orden. Vamos para el inciso A. El inciso A me pide determinar inciso A. Me pide determinar la concentración de A después de 30 minutos. Entonces, me dice, pasado 30 minutos, ¿qué valor tiene la concentración de A? Vamos a hacer primero el inciso A. Ahora ustedes me van diciendo qué es lo primero que debo hacer. ¿Qué necesito para resolver el problema? La cinética. Colocar la velocidad de reacción. La ecuación cinética de la reacción. Entonces vamos a definir la cinética. Cinética de la reacción. El problema ya me está diciendo que es de segundo orden, ¿no?
Entonces la cinética de A va a ser igual a K por la concentración de los reactivos, en este caso A, elevado al orden respectivo. Como para esta constante A se está consumiendo, va a ser negativo. Y listo. Entonces voy desarrollando, porque ¿qué es lo que voy a determinar con ayuda de esa cinética? ¿Qué necesito para resolver el problema? ¿Qué La necesito? concentración de A final. A ver, aquí en mi condición yo tengo la concentración de A final. Yo sé que para el tiempo de 1 hora tengo una concentración de A La final. constante. ¿Qué es lo que me falta para tener todos los datos de esta cinética? La constante. La constante. Entonces, a partir de mi condición, voy a utilizar que tengo valores de salida, en este caso de todo, para determinar la constante característica de esta reacción química. Como el volumen es constante porque está en fase líquida, ¿cómo expreso la velocidad RA? dCA sobre Diferencial de la dt. concentración de A en función del tiempo. Como el volumen es constante, va a ser directamente dCA sobre dt, ¿no? ¿Puedo resolver esa ecuación diferencial o todavía no? ¿Puedo o no puedo? Sí, se puede. Sí, sí se puede. Es una separable. Entonces ahí está, directamente puedo aplicar límites de integración, ¿no? Como ya está cada diferencial con la variable correspondiente, voy a aplicar límites de integración. Integro a la izquierda e integro a la derecha. ¿Cuáles son los límites? En un tiempo cero, ¿cuánto va a ser la concentración de A? Concentración de A inicial, digamos, ¿no? En un tiempo cero, la concentración de A es concentración de A inicial. 1. En un tiempo T, La concentración de A final. eso, la concentración de A final. Y listo. Integramos el lado izquierdo e integramos el lado derecho. Ya yo integro el lado derecho, ustedes integran el lado izquierdo. ¿Cómo podríamos integrarlo? ¿De qué forma? Cambio de variable, no sé. O digamos, a ver, en vez de que esté sea al cuadrado en el denominador, yo puedo subirlo al numerador con signo negativo, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Estaba en el denominador. Sí, Para subirlo al numerador, sí, está bien. lo copié, solamente que le cambié de sitio al exponente. Está bien. Entonces, ¿cómo integro? A ese término estaba elevado a la menos 2, le sumo 1, menos 1. Menos 1. Y divido sobre el mismo, ¿no? Menos 1. Ahora, esa es la integración. Nos falta evaluar los límites. ¿Cuáles eran los límites? Sea más 1. Los límites de esta integración eran Concentración de A inicial y final. exactamente concentración de A inicial y hasta la concentración de A final. Aquí no hay necesidad de que lo haga porque como el tiempo era 0, yo al reemplazarlo igual se me simplificaba, ¿no? Entonces seguimos. Evaluando en los límites, ¿qué puedo hacer?
Este signo negativo de acá, directamente lo voy a simplificar con este signo negativo de acá. Va a dar lo mismo, ¿no? Para que se me haga más fácil. Y al final solamente me queda el término de arriba. Para facilitarlo aún más, en vez de tenerlo como CA elevado a la menos 1, puedo colocar 1 sobre CA. Para no tener exponentes negativos. Y recién evalúo. Esa integral definida va a ser igual a límite superior, reemplazo del límite superior, menos, y reemplazo del límite inferior. CA inicial. Y me queda de la siguiente forma. Ahora, según mi condición, a mí me decía, en un tiempo de 1 hora, la concentración de A final era de 0.1. Entonces, como ya tengo esta expresión matemática que me relaciona la concentración final de A y el tiempo, para determinar la variación o el valor de la constante de velocidad, voy a reemplazar la condición. Reemplazo la condición. ¿Cuánto valía la concentración final de A? Me decía que al cabo de un tiempo de 1 hora, la concentración final de A vale 0.1. ¿Y la concentración inicial de A cuánto valía? Según el problema. 1. Entonces, si resolvemos por solve, podemos determinar el valor de la constante de velocidad. Y me dicen cuánto vale la constante de velocidad. ¿9? No sé, ¿cuánto vale? 9. 9. 9. ¿En qué unidades? Litro por segundo. ¿Qué unidades? Hora la menos 1. No, por hora. Eso. Ya, vamos a decir que las unidades están de segundo orden y que el tiempo está en horas, ¿no? Ustedes le colocan las unidades. Y vamos al inciso A. El inciso A me pedía, determine la concentración de A después de 30 minutos. Como ya yo sé el valor de la constante de velocidad, voy a resolver el inciso A. El inciso A me dice, sabiendo que el tiempo es de 30 minutos, ¿cuánto vale la concentración de A final? Entonces utilizo la misma expresión. Y reemplazo, ¿no? La concentración inicial de A vale 1. La constante vale 9. Pero el tiempo en qué unidades debe estar. Como aquí yo determiné la constante en hora. Minuto. Fíjense ustedes determinaron En hora. Ustedes habían determinado la constante cuando el tiempo está en hora. Entonces aquí tiene que estar, para usar ese valor de esa constante, el tiempo también tiene que estar en hora. Pero acá me dice 30 minutos. ¿A cuántas horas equivale 30 minutos? ¿A cuánto? Hola, ¿se escucha? 0,5. Eso, a 0,5. 0,5 horas. 0,5 horas. Ahora, como todo está en las mismas unidades,
ustedes otra vez aplican solve o despejan y me determinan el valor de la concentración de A al cabo de ese tiempo. ¿Y dicen cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto salen? ¿Se escucha? Perdón. 0,1818. 0,1818. Y listo, entonces la concentración de A al cabo de 30 minutos va a ser 0,1818 mol sobre litro. Ya que ustedes lo definen como es segundo orden, va a ser litro sobre mol por hora. Y listo. Entonces ya determinamos la concentración de A al cabo de 30 minutos. Ya está resuelto el inciso A. ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿Estamos bien? No. No. Está todo Está bien. bien. Entonces vamos a hacer el inciso B. Solamente lo vamos a plantear y ya ustedes lo terminan. Inciso B. Porque ya está todo definido, ¿no? El inciso B, ¿qué me pide? Me pide determinar el tiempo El inciso B me pide determinar el tiempo en el que la concentración de A es igual a la concentración de R. Determinar el tiempo en el que la concentración de A es igual a la concentración de R. Entonces esa es mi condición. El inciso B me dice, determina el tiempo para que se produzca o para que se cumpla lo siguiente. ¿Qué se debe cumplir? Que la concentración de A sea igual Sea igual a la concentración de B. a De la R. concentración de R. Ahora, para resolver esto, habrían varios caminos. ¿Cuál optarían ustedes? ¿O por qué lado se van? Ya, pueden resolver el problema o esta parte yéndose por dos lados, o por la cinética o por los balances. ¿Por qué lado se van? Balance. Por los balances. A ver. Si vamos por los balances, ¿en función de qué pondría todo? En función de va a ser la concentración. Bueno, cuando hago un balance, ¿en qué pongo? ¿En función de qué pongo todo? ¿En grado de avance o en grado de conversión? Un componente. En función del componente base. Ya, en función del componente base. ¿Y ese tipo de balance cómo se llama? ¿En función del grado de avance o en función de la conversión? Grado de avance. De la avance. conversión. De la conversión. Cuando ustedes hagan un balance ya aplicado en la cinética, es todo en función de la conversión. Grados de avance lo utilizan para relacionar algo total en función de algo específico. Digamos, presión de A en función de la presión total. O sea, un grado de avance es cuando ustedes analizan un sistema en su totalidad. Y conversión es cuando ustedes realizan todos los demás balances. O sea, cuando quieren poner las concentraciones en función del componente base. ¿Estamos bien? Solamente ustedes van a ocupar el grado de avance cuando analicen la variación de la presión total o de la concentración total, de un total. Después, pura conversión. Entonces ustedes realizamos el balance pues, en función de la conversión. Para el componente A va a ser concentración inicial de A por 1 menos conversión de A. No se olviden que es volumen constante, entonces lo estoy haciendo más directo. Y para la concentración de R va a ser concentración de A inicial, que es el componente base, por relación
de la concentración de R inicial sobre la concentración de A inicial, ¿R se forma o se consume? Se forma. Se De forma. forma positiva. Positivo. Se forma. Ahora, voy a traer la reacción de acá. ¿Cómo va a ser la relación de los coeficientes? Coeficiente de R, porque el balance es para R, sobre el coeficiente del componente base, que en este caso es A, por la conversión de A. Aquí vemos que se simplifica concentración de A inicial con concentración de A inicial. ¿Cuánto había de R inicialmente según el problema? 0. 0, ¿no? Entonces, como hay 0, ese término se va. Entonces, vemos que me queda solamente una ecuación con una incógnita. Si la resuelven, me van a decir cuánto vale la conversión de A. ¿Cuánto? 2/3, creo. No, creo que es otro, ¿no? ¿Cuánto es? 0,66. Ah, 2/3. $0,66. Listo. Una vez tengo la conversión, a mí me están pidiendo el tiempo. Me dice, determine el tiempo para que se cumpla que la concentración de A sea igual a la concentración de R. Pero ya vimos que haciendo balance es lo mismo que decir, determine el tiempo para que la conversión sea igual a 0,667. Entonces, a partir de eso, ustedes entonces me van a hallar cuánto vale el tiempo para que se cumpla esto. Y me mandan la respuesta, ¿eh? Ahí vamos a quedar hoy. Ya quiero que ustedes a partir de esto piensen y analicen qué más hacer de eso. Ver un poquito más allá de eso. ¿Ya? Ya se va a cortar, entonces en eso quedamos hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Ok, está bien, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Yamil. Gracias, gracias. 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 Gracias.